Episodio 16. Apolo 11. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a un pueblo de Massachusetts, en julio de 1969, a una sala llena de mujeres que cosían a mano, con aguja e hilo de cobre, la cosa más increíble jamás fabricada. Ninguna de ellas sabía leer lo que tejía, y una de ellas estaba a punto de escuchar por la radio cómo su trabajo llevaba a 3 hombres a la luna, o los mataba. Te voy a hacer una pregunta, y quiero que te quedes con tu respuesta hasta el final. Si tú fabricaras algo con tus propias manos, hilo a hilo, durante meses, y no pudieras leer lo que estás haciendo, y te dijeran que si te equivocas en un solo punto, 3 hombres mueren, ¿podrías dormir por las noches? Dorothy Kaminsky no podía, y aquella tarde de domingo, 20 de julio de 1969, tampoco iba a poder. Eran las 4 y pico de la tarde en Waltham, Massachusetts, y hacía el calor pegajoso de julio, ese que se te mete debajo de la ropa y no se va. Dorothy estaba de pie en la cocina de su casa, con las manos metidas en el fregadero lleno de agua tibia y espuma, fregando un plato que ya estaba limpio. Lo fregaba porque necesitaba tener las manos ocupadas. Sobre la encimera, la radio de baquelita marrón, la que había traído su marido el año que se casaron, escupía la voz de un locutor que hablaba deprisa, con esa emoción contenida de quien no quiere gafar el momento. El módulo lunar Eagle ha iniciado su descenso hacia la superficie. Dorothy cerró los ojos, y el olor del jabón de fregar, ese olor a limón barato, se le mezcló de pronto con otro olor que llevaba 2 años metido en la nariz, el olor a metal caliente y a soldadura del taller. Porque para entender por qué aquella tarde le temblaban las manos dentro del agua, tengo que llevarte a ese taller. Tengo que contarte quién era esta mujer. Y sobre todo, tengo que contarte lo que hacía con las manos. Ven conmigo unos meses atrás. Dorothy tenía 44 años y llevaba trabajando desde los 16. Empezó, como casi todas las mujeres de Waltham, en los telares. Massachusetts había sido durante un siglo el corazón textil de América. Pueblos enteros construidos alrededor de fábricas de tejido, mujeres inclinadas 12 horas al día sobre máquinas que rugían como bestias, hilando algodón hasta que los dedos se les agrietaban y el ruido se les quedaba dentro de la cabeza aún al llegar a casa. La madre de Dorothy había tejido allí, y su abuela, que llegó de Polonia sin una palabra de inglés y con una maleta de cartón, también. Tejer estaba en la sangre de los Kaminsky, como en otras familias está la tierra o el mar. Y luego la vida le dio a Dorothy los golpes que da la vida. Se casó con un buen hombre, Frank, que trabajaba de mecánico. Tuvieron un hijo, Danny, y cuando Danny tenía 9 años, a Frank se lo llevó el corazón una mañana de invierno, de repente, sin avisar, mientras se ataba los zapatos para ir al trabajo. Dorothy se quedó viuda a los 38, con un crío, una casa a medio pagar y 2 manos. Solo eso, 2 manos. Y para colmo, por aquellos años, las fábricas textiles de Nueva Inglaterra se estaban muriendo. El trabajo se iba al sur, donde la mano de obra salía más barata, y los telares de Waltham se apagaban uno tras otro, dejando pueblos enteros sin saber de qué comer. Dorothy vio cerrar el suyo, vio a mujeres de 50 años, con toda una vida de oficio en los dedos, salir a la calle sin nada, y pensó que le tocaría a ella. Y entonces pasó una cosa rarísima, una de esas cosas que solo pasan una vez en la historia. Al otro lado del pueblo había una empresa que se llamaba Raytheon, una empresa de electrónica, de las que hacían cosas para el gobierno, cosas de las que no se hablaba en voz alta. Y resulta que Raytheon necesitaba, con urgencia, obreras que supieran hacer una cosa muy concreta con las manos: tejer, coser, pasar un hilo por el sitio exacto, miles y miles de veces, sin equivocarse jamás. Así que fueron a buscar a las tejedoras de los telares muertos, a mujeres como Dorothy, que llevaban toda la vida haciendo pasar un hilo por el ojo justo, que tenían paciencia de piedra y una puntería en los dedos que no se aprende en ninguna escuela, y les enseñaron a coser una cosa que no se parecía a nada que hubieran cosido antes. Le llamaban memoria de cuerda. Y aquí, quédate conmigo, porque esto es lo más increíble de toda esta historia, y es verdad de la primera palabra a la última. El día que Dorothy entró por primera vez en aquella sala, se paró en seco en la puerta. Era una sala grande, con luz blanca de tubos fluorescentes que zumbaban por encima de la cabeza, un zumbido finito que al cabo de una hora
ya no oías, pero que te dejaba un cansancio raro detrás de los ojos. Olía a metal, a soldadura, a café recalentado en una cafetera del rincón que no se apagaba nunca, y en filas, en mesas largas, había mujeres, decenas de mujeres, todas inclinadas hacia adelante, todas en silencio, cada una con una lupa, una aguja larga y una cosa entre las manos que Dorothy no supo qué era. Una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un moño y gafas colgando de una cadenita, se le acercó. Se llamaba Vera. Llevaba en aquello desde el principio, y las demás la llamaban, medio en broma, la madre de las cuerdas. Vera le puso a Dorothy una mano en el hombro y le dijo: «Siéntate, cariño, te vas a enterar de lo que hacemos, y no te lo vas a creer». Y le enseñó: «Verás, déjame que te lo explique como se lo explicó Vera a Dorothy, porque no hay mejor manera. Los hombres iban a ir a la luna. Eso ya se sabía, salía en los periódicos, el presidente lo había prometido. Iban a ir dentro de una navecita, un módulo, que tenía que aterrizar sola en un sitio donde nadie había aterrizado nunca. Y para eso, esa navecita llevaba un ordenador. Hoy te reirías de aquel ordenador. Tenía menos memoria que la que hoy gasta tu teléfono en abrir una sola foto. Pero en 1969 era una maravilla, el ordenador más avanzado que se había metido nunca en un sitio tan pequeño y tan peligroso. Y ese ordenador necesitaba un programa, las instrucciones, paso a paso, de cómo volar, cómo orientarse en el vacío, cómo encender el motor en el segundo justo, cómo posarse sobre el polvo sin volcar. ¿Y sabes cómo se metía ese programa dentro del ordenador en aquellos años? No se grababa, como ahora, se tejía, a mano. Vera cogió la pieza que tenía delante y la levantó para que Dorothy la viera bien. Parecía un bloque pequeño, lleno de anillos diminutos de metal, más pequeños que la cabeza de un alfiler, y entre ellos, cruzando de un lado a otro, un finísimo hilo de cobre que brillaba bajo la luz blanca. Cada uno de estos aros, dijo Vera, es como una preguntita, y el hilo es la respuesta. Si yo paso el hilo por dentro del aro, eso es un 1. Si lo paso por fuera, eso es un 0. 1, 0, 1, 1, 0. Y así, chiquilla, 40.000 veces, 60.000 veces, hasta que entre todas hayamos escrito, con el hilo, todo lo que la máquina tiene que pensar. Dorothy se quedó mirando aquello con la boca entreabierta. 40.000 hilos, cada uno por dentro o por fuera de un aro que apenas se veía, y todo tenía que estar perfecto, absolutamente todo. ¿Y si te equivocas?, preguntó Dorothy. ¿Y si pasas uno por fuera cuando iba por dentro? Vera la miró por encima de las gafas y le contestó con una calma que a Dorothy, meses después, se le repetiría en la cabeza a las 3 de la madrugada. Entonces la máquina piensa mal. Y si la máquina piensa mal en el momento equivocado, los hombres no vuelven a casa. Por eso, cariño, aquí no se cose deprisa, aquí se cose bien. Los ingenieros, esos chicos jóvenes de bata blanca que a veces cruzaban la sala con carpetas bajo el brazo, le habían puesto a aquello un mote. Le llamaban el método LOL. LOL, por unas letras en inglés que querían decir Little Old Ladies, las viejecitas, porque eran ellas, las tejedoras, las mujeres a las que nadie miraba 2 veces, las que sostenían todo el asunto con las manos y con la paciencia. Los ingenieros diseñaban el programa, pero quien lo convertía en algo real, físico, tocable, algo que de verdad subiría a la luna, eran los dedos de Vera, de Dorothy y de las demás. Y a Dorothy, poco a poco, aquel trabajo le fue devolviendo algo que había perdido cuando murió Frank y cuando cerró el telar, el sentirse necesaria, importante, parte de algo enorme. Llegaba a casa con los ojos ardiendo, con la espalda hecha un nudo, con las yemas de los dedos marcadas por el hilo y con la cabeza bien alta. Le costaba explicárselo a Dani, porque casi todo era secreto y porque ella misma no entendía la mitad. Pero una noche, cenando, le dijo: «¿Tú sabes esos hombres que van a ir a la luna, hijo? Pues yo estoy cosiendo un pedacito de lo que los va a llevar». Y a Dani, que tenía 13 años entonces, y las paredes del cuarto forradas de recortes de cohetes, se le pusieron los ojos como platos. Desde aquella noche, su madre dejó de ser solo su madre. Su madre era, para Dani, casi una astronauta. Y eso, para un crío de 13 años, no tiene precio. Pero, como en todas las historias que de verdad importan, había una sombra. Fue una tarde, ya avanzada, de esas en que la sala llevaba 9 horas encendida y el zumbido de los fluorescentes se te había metido en los huesos. Dorothy estaba con una pieza difícil, la pieza más difícil de todas, la que se encargaba de lo más delicado de la misión entera, el aterrizaje, el descenso, los últimos minutos, cuando la nave tiene que bajar sola hacia el suelo de la luna, sin margen para el error. Iba cansada, le ardían los ojos de tanto mirar por la lupa, y en un momento dado se perdió la cuenta. Le pasó lo que temía cada día. No supo si iba por el hilo 4200 o por el 4201. No supo si aquel aro, ese de ahí,
El que acababa de dejar atrás lo había cosido por dentro o por fuera. Se quedó helada, con la aguja en el aire. El corazón le dio un vuelco. Volvió atrás con la lupa, contó, recontó, siguió el hilo con la punta del dedo temblando. Le pareció que estaba bien. Le pareció. Respiró, se secó el sudor del labio y siguió. Y sí, es verdad, había controles. Las supervisoras revisaban cada pieza. Después, una máquina la comprobaba entera, aro por aro. Había red de seguridad detrás de la red de seguridad. Seguramente, si algo hubiera estado mal, lo habrían pillado. Seguramente. Pero seguramente es una palabra que de noche no vale absolutamente para nada. Y desde aquella tarde, Dorothy empezó a despertarse a las 3 de la madrugada con la misma imagen clavada detrás de los ojos, un hilo, uno solo, en el sitio equivocado. Y por culpa de ese hilo, la nave que no obedece. Y por culpa de ese hilo, hombres cayendo hacia el polvo gris. No se lo contó a nadie, ni a Vera, ni a Dani. ¿Cómo se lo iba a contar a Dani, que la miraba como si fuera parte de la nave? Se lo tragó, como se tragan las mujeres como Dorothy tantas cosas, y siguió cosiendo, y siguió sin dormir. Ahora sí, ahora vuelve conmigo al verano de 1969, y déjame que te ponga en el cuerpo la semana más larga de la vida de Dorothy Kaminsky. Fue un miércoles, el 16 de julio, cuando lanzaron el cohete. Dani llevaba una semana sin hablar de otra cosa. Aquella mañana montó la tele en marcha antes de desayunar, y Dorothy, que tenía el día libre, se sentó a su lado con una taza de café que se le quedó fría en las manos. En la pantalla, en blanco y negro, había un cohete tan alto que no cabía entero en el encuadre. El Saturno V, la máquina más potente que había construido la humanidad, tan grande como un edificio de 30 pisos, cargada hasta arriba de combustible, y encima, en la puntita, 3 hombres tumbados de espaldas dentro de una cápsula: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Quédate con sus nombres, porque los 3 existieron de verdad, como todo lo que te voy a contar de la misión. El locutor cantó los últimos segundos: 10, 9, 8, y Dani, sin darse cuenta, había cogido a su madre de la mano. «Encendido, despegue», dijo la voz, y el cohete se levantó, despacio al principio, con una lentitud imposible para algo tan enorme, envuelto en una nube de fuego y de humo, temblando el suelo, aunque estuvieran a 1000 kilómetros de allí. Dani se puso de pie de un salto gritando, y Dorothy también miró, con el corazón en la garganta, aquella torre de fuego que subía, subía, subía hacia el cielo, y pensó lo que no le dijo a su hijo: «Ahí va mi hilo, ahí, dentro de esa cosa, va lo que yo cosí, y ya no puedo hacer nada, ya está hecho, ya no lo puedo cambiar. Y aquí tengo que contarte una cosa, porque sin ella no entenderías del todo por qué Dorothy estaba tan aterrada, por qué en aquel taller nadie se tomaba a broma la palabra peligro. 2 años y medio antes, un día de enero de 1967, 3 astronautas se habían metido en una cápsula del programa Apolo para hacer una prueba. Ni siquiera iban a despegar. Era un ensayo en tierra, la nave clavada en lo alto de la rampa, sin combustible en los motores. Rutina. Y en cuestión de segundos, un chispazo prendió el aire de dentro de la cabina, que estaba cargado de oxígeno puro, y aquello se convirtió en una trampa de fuego. Los 3 hombres murieron allí, en el suelo, sin haber salido de la tierra. Se llamaban Grissom, White y Chaffee, y esto ocurrió de verdad. Toda América lo vivió como un mazazo, y en talleres como el de Raytheon, aquella tragedia dejó una cosa clarísima para siempre: esto no era un juego, un fallo pequeño, una tontería, una chispa, un descuido, y morían hombres, de verdad, con nombre y apellidos. Dorothy había entrado a coser después de aquello, y llevaba el nombre de esos 3 hombres cosido en la memoria, igual que cosía el cobre en los aros. Cada vez que se le nublaba la vista de cansancio, cada vez que dudaba si un hilo iba por dentro o por fuera, pensaba en ellos, y apretaba los dientes, y volvía a mirar por la lupa, y lo hacía otra vez, bien hecho, porque ella sabía, mejor que nadie, que detrás de cada uno de sus puntos había un hombre de carne y hueso que quería volver a casa con los suyos. La víspera del lanzamiento, en el taller, Vera la había pillado con la mirada perdida sobre una pieza terminada, sin coser, solo mirándola. «Ya está hecho lo tuyo, cariño», le dijo Vera bajito, sentándose a su lado. «Lo cosiste con estas manos, y lo revisaron 1000 ojos después de las tuyas. Ahora ya no es cosa nuestra, ahora es cosa de ellos, de los de arriba. Nosotras hicimos nuestra parte bien. Duérmete tranquila». Dorothy asintió, pero no se durmió tranquila, ni aquella noche, ni ninguna de las siguientes. 4 días. 4 días tardaba la nave en llegar a la luna, cruzando ese vacío negro y frío que nadie había cruzado hasta hacía nada. Y para Dorothy fueron los 4 días más largos que recordaba. Iba al taller, cosía, volvía a casa, hacía la cena, escuchaba a Dani recitar de memoria cada paso de la misión, y por dentro contaba las horas que faltaban para lo único que de verdad la aterraba.
porque despegar ya habían despegado otros, dar vueltas alrededor de la luna, ya lo habían hecho antes, pero bajar, posarse, aterrizar en la luna, eso no lo había hecho nadie en la historia del universo, y esa parte, justo esa parte, era la que había cosido ella. Y llegó el domingo 20 de julio de 1969. Dorothy no fue a misa, se quedó en casa, haciendo cosas con las manos para no pensar. Fregó, barrió, planchó camisas que no hacía falta planchar. Danny llevaba desde el desayuno tirado en la alfombra del salón, a un palmo del televisor, con la barbilla apoyada en las manos, sin moverse. Y a media tarde, cuando la voz de la radio dijo que el módulo había empezado a bajar, Dorothy estaba en la cocina, fregando aquel plato que ya estaba limpio. «¿Ya te he traído hasta aquí? Ahora quédate, porque empieza lo difícil». Mientras Dorothy fregaba, a 380.000 kilómetros de su cocina, estaba pasando lo siguiente. 2 hombres iban de pie, porque en el módulo lunar se viajaba de pie. Para ahorrar peso no habían puesto ni asientos, dentro de una cápsula del tamaño de un coche pequeño, cayendo hacia la luna. Neil Armstrong, el comandante, un hombre callado, de esos que dicen 3 palabras y las 3 importan. Y a su lado, Buzz Aldrin, cantando en voz alta los números que marcaba la pantallita del ordenador, la altura, la velocidad, cuánto faltaba. Y muy por encima de ellos, dando vueltas a la luna, él solo, iba el tercer hombre, Michael Collins, en la nave grande, la que se quedaba arriba, la Columbia. Para un momento a pensar en Collins, porque su historia parte el alma. Ha viajado hasta la luna igual que los otros 2, ha cruzado el mismo vacío, y no la va a pisar. Su trabajo es quedarse arriba, dando vueltas, esperando a sus compañeros, y cada vez que su nave pasa por detrás de la luna, la radio se corta del todo. Durante casi 3/4 de hora, en cada vuelta, Michael Collins es el ser humano más solo que ha existido jamás. No hay nadie, ni en la Tierra, con sus miles de millones de personas, ni en el módulo de abajo, con quien pueda cruzar una palabra. Solo él, el silencio absoluto y toda la humanidad al otro lado de una roca enorme y muerta. Después escribiría que no sintió miedo ni soledad, sino una extraña conciencia de ser, en ese instante, distinto a todos los que han vivido. Pero esa es otra historia. Volvamos a la que baja. El Eagle cae hacia una llanura gris que los mapas llaman el Mar de la Tranquilidad. La eligieron precisamente por eso, por el nombre y por lo que prometía. Parecía lisa, tranquila, sin sorpresas. Un buen sitio para posar por primera vez una máquina con 2 hombres vivos dentro. Y en la Tierra, en una sala de Houston llena de hombres jóvenes con camisa blanca y corbata fina, con los ceniceros rebosando y el café frío en vasos de plástico, se juega el partido más tenso de la historia del mundo. Es el control de la misión. Filas de pantallas verdes, hombres con auriculares, un murmullo bajo y eléctrico. Y al frente de todos, un hombre con el pelo cortado a cepillo, chaleco y la mandíbula apretada. El director de vuelo, Jim Kranz. Él da las órdenes. Él, y solo él, dice «seguimos» o «abortamos». Y abortar, aquí, quiere decir encender el motor de emergencia y salir huyendo de la luna a toda prisa, dejándola para otro día o para nunca. El descenso va bien, va perfecto. Los números bajan como tienen que bajar. Y entonces, a unos 1800 metros sobre la superficie, cuando todo iba como la seda, pasa. En el módulo, en la pantallita del ordenador, se enciende un número que nadie esperaba. Un 1, un 2, un 0, un 2, 1202. Aldrin lo ve, no sabe qué es. Nunca lo había visto en ningún ensayo, en ninguno de los cientos de simulacros. Y su voz, por primera vez en todo el descenso, pierde un segundo la calma. «Alarma de programa», dice. «Es una 1202». Y luego, apretado, casi pidiendo permiso para seguir vivo. «Dadnos una lectura sobre la alarma 1202. Ahora vuelve conmigo al salón de los Kaminsky, en Waltham, porque la tele y la radio lo están dando en directo, con retraso de unos segundos, y Dorothy, desde la cocina, lo ha oído. 1202, un número, una alarma, del ordenador. ¿De su ordenador? Dorothy se quedó sin aire. Sintió ese frío que te sube desde el estómago cuando el cuerpo entiende algo antes que la cabeza. Se le cayó de las manos el estropajo dentro del agua. Se agarró al borde del fregadero con las 2 manos mojadas, y en su cabeza solo había una frase, dando vueltas como una mosca contra el cristal. Un hilo en el sitio equivocado. He sido yo, he sido yo. «Mamá». Danny se había incorporado de golpe en el salón. «Mamá, ven, pasa algo. ¿Qué es una 1202? Dorothy no podía moverse, se obligó. Fue hasta el salón con las piernas de goma y se sentó en el brazo del sofá, y su hijo la miró, ese crío de 15 años, todo codos y rodillas, y en su cara no había miedo todavía, había confianza. La miraba a ella como si su madre, que había cosido la nave, pudiera arreglarlo con solo mirar la pantalla. Y Dorothy pensó una cosa que no se le pasa a una madre sin dejar marca. Pensó, si esos hombres se estrellan,
ahora, en directo, delante de mi hijo, y ha sido por mi mano. ¿Cómo lo miro después? ¿Cómo vuelvo a mirar a mi hijo? No terminó el pensamiento. No se puede terminar un pensamiento así. Y ahora déjame salir un momento de aquel salón, porque tengo que contarte lo que estaba pasando de verdad con esa alarma. Es una de las cosas más extraordinarias del siglo XX. Y Dorothy, agarrada al brazo del sofá, no tenía manera de saberlo. La alarma 1202 no significaba que el ordenador estuviera roto. Significaba que estaba agobiado, que le estaban pidiendo demasiadas cosas a la vez y no le daba el tiempo para hacerlas todas. Imagínatelo como cuando estás cocinando y suena el teléfono y llaman a la puerta y el niño te habla y el agua se sale, todo en el mismo segundo. No es que no sepas cocinar, es que te han puesto delante más de lo que cabe en un par de manos. ¿Y por qué estaba tan agobiado el ordenador? Por un detalle pequeñísimo, casi de nada. Había un interruptor, el de un radar, el que servía para reencontrarse con la nave de arriba, que se había quedado encendido cuando en ese momento no hacía falta para nada. Y ese radar, encendido de más, le estaba metiendo al pobre ordenador una lluvia constante de datos inútiles, robándole tiempo y sitio para lo único que importaba, que era aterrizar. Nada que ver con la memoria de cuerda, nada que ver con ningún hilo cosido a mano, nada, absolutamente nada, que ver con Dorothy. Pero hay más, y esto es lo más bonito de todo, así que quédatelo para contarlo en una cena. Ese ordenador estaba preparado para sobrevivir a un agobio así, y lo estaba gracias, en buena parte, a una mujer. Se llamaba Margaret Hamilton, y también existió de verdad. Era la ingeniera que dirigía al equipo que había diseñado el programa de vuelo. Sí, el mismo programa que después, convertido en hilo de cobre, tejían las manos de Dorothy y de Vera y de las demás. Hamilton había peleado contra la opinión de algunos que pensaban que sobraba, porque el programa supiera hacer una cosa muy lista, que si alguna vez se veía desbordado, en lugar de bloquearse y morirse en el peor momento, tirara por la borda las tareas menos importantes y se quedara solo con las que salvaban la vida, que se reiniciara en un parpadeo y volviera a lo suyo, aterrizar, aterrizar por encima de todo. O sea, que aquella alarma 1202 no era el ordenador fallando, era el ordenador funcionando exactamente como lo habían pensado. Era la máquina diciendo, con un pitido y un número en la pantalla: voy cargadísima, así que suelto lo que no es urgente y sigo a lo mío, que es poneros en la luna de una pieza. Pero para saber todo eso, en aquel segundo, en Houston, en directo, con el mundo entero mirando, hacía falta que alguien tuviera una sangre fría de acero, y la tuvo. Y no fue un general canoso, fue un chaval. En una salita de atrás, fuera de las cámaras, había un ingeniero de 24 años llamado Jack Garman. Su trabajo era conocerse las tripas de aquel ordenador mejor que nadie. Y unas semanas antes, en un simulacro, había saltado una alarma parecida y les había pillado a todos con el pie cambiado. Por poco mandan abortar una misión de mentira que no hacía falta abortar. Garman se lo tomó como algo personal. Se juró que no le volvería a pasar, así que se sentó, hizo a mano una lista de todos los códigos de alarma que la máquina podía llegar a dar, apuntó al lado de cada uno qué significaba y qué había que hacer, y metió aquel papelito bajo el cristal de su mesa para tenerlo siempre delante. Así que cuando en mitad del descenso sonó el 1202 y el mundo entero contuvo la respiración, Jack Garman no tuvo que fiarse de su memoria ni de sus nervios. Bajó los ojos a un papel escrito de su puño y letra, buscó la línea y la leyó. 1202, saturación. Si no se repite demasiado seguido, se puede seguir. Se lo dijo por el auricular al hombre que tenía por encima, un ingeniero joven también, de 26 años, llamado Steve Bales. Y Bales, que era quien tenía que dar la cara y decidir en 2 o 3 segundos si 3 hombres seguían bajando o abortaban, tragó saliva y lo dijo con 2 palabras que se hicieron para siempre famosas. Seguimos, estamos go con esa alarma. Y de Bales subió a Krantz, y de Krantz, por la radio, cruzó el espacio hasta la luna, y a Neil Armstrong, que caía hacia aquel suelo gris esperando una respuesta que era, literalmente, la diferencia entre vivir y morir, le llegó por fin la voz de Houston, tranquila, como si no pasara nada. Recibido, estamos go con esa alarma. Seguid, piénsalo un momento. Un chaval de 24 años con una chuleta escrita a mano bajo el cristal, y una mujer que años antes había peleado para que la máquina supiera soltar lastre en vez de morirse, y unas obreras que cosieron esa idea, hilo a hilo, en un taller. Ninguno de ellos se conocía, ninguno saldría en la foto, y entre todos, en ese instante, acababan de salvar el primer alunizaje de la historia, pero Dorothy, en su salón de Waltham, no sabía nada de todo esto. Para ella, la alarma seguía flotando en el aire como una brasa, y todavía no había terminado, porque el número volvió a sonar, y otra vez, 1202, y una hermana suya, la 1201. 4 veces, 5 veces saltaron las alarmas durante el descenso,
cada una un martillazo directo al pecho de Dorothy. Danny ya no decía nada. Se había arrimado a su madre y le había cogido la mano, y ya no sabías cuál de los dos apretaba más fuerte. «Va a salir bien», dijo el crío en voz baja, con esa fe ciega que solo tienen los de 15 años. «Tiene que salir bien». «Tú lo hiciste bien, mamá». «Yo lo sé». Y Dorothy, que no lo sabía, que de verdad no lo sabía, apretó los dientes y no soltó la mano de su hijo. Y arriba, en la luna, en ese mismo momento, empezaba lo más difícil de todo, porque mientras el ordenador se agobiaba y se recuperaba, Neil Armstrong estaba mirando por la ventanilla triangular del módulo, y lo que veía no le gustaba nada. La máquina, con toda su inteligencia, los estaba llevando derechos hacia un sitio malo, un campo sembrado de rocas, unos pedruscos del tamaño de coches, escombros que un antiguo cráter había escupido por toda la zona hacía millones de años. Aterrizar ahí era volcar, era romper una pata del módulo o reventarlo y quedarse tirados en la luna para siempre, sin manera de volver a subir. Así que Armstrong hizo lo único que ninguna máquina podía hacer por él. Tomó los mandos con la mano y empezó a volar el módulo como quien pilota un helicóptero, inclinándolo, deslizándolo hacia adelante por encima de aquel campo de rocas, buscando un claro, un trozo de suelo liso, cualquier sitio donde posar sin morir. Y el suelo se acercaba, y el combustible bajaba. Aquí entra el reloj de verdad, el más cruel de todos, porque al módulo le quedaba muy poco combustible para el descenso, poquísimo. Se sabía desde el principio que ese era el punto más ajustado de toda la misión, el margen más fino, y en Houston un controlador empezó a cantar en voz alta, por la radio, los segundos que quedaban, antes de que no hubiera más remedio que abortar y encender el motor de emergencia, y esos segundos, en aquella sala en penumbra, sonaban como una cuenta atrás hacia el desastre. 60 segundos, avisó Houston, 60 segundos, un minuto de combustible, y Armstrong todavía volando, todavía buscando el claro, todavía sin posar, con una calma en la voz que ponía los pelos de punta precisamente porque era demasiada calma. En el salón de Waltham no se oía ni respirar. Dorothy había dejado de pensar en su hilo. Ya no importaba de quién era la culpa ni de quién era el mérito. Ahora solo quería, con toda su alma, con toda la fuerza de sus dos manos, que aquellos dos hombres, a los que no conocía de nada, tocaran el suelo de una vez y siguieran vivos. 30 segundos, dijo Houston. 30 segundos. Medio minuto entre la gloria y la muerte. Danny se había tapado la boca con la mano libre, y entonces el polvo. Porque el módulo, ya tan cerca del suelo, con su motor apuntando hacia abajo, empezó a levantar el polvo de la luna, un polvo finísimo, gris, que corría en todas direcciones pegado al suelo, como una niebla baja que no dejaba ver dónde estaban las rocas ni dónde el claro. Armstrong bajaba ya casi a ciegas, guiándose por unas pocas piedras que asomaban entre aquella niebla gris, con la mano firme en el mando, el corazón, imagino, martilleándole en el pecho, y 30 millones de personas conteniendo el aire al mismo tiempo. Y a su lado, Aldrin cantando lo único que quedaba por cantar, la altura que bajaba, la sombra del módulo acercándose a su propio reflejo en el suelo, unas luces, hasta que Aldrin dijo dos palabras. Luz de contacto. De una de las patas del módulo colgaba una varilla larga, como un bastón, puesta ahí a propósito para que tocara el suelo un instante antes que el resto de la nave. Cuando esa varilla rozó el polvo de la luna, se encendió una lucecita azul en el tablero de la cabina, y esa lucecita quería decir una sola cosa, la única cosa que importaba en todo el universo en aquel segundo. Habían llegado al suelo. Un instante después se apagó el motor, y hubo un silencio allá arriba, en la luna, y un silencio aquí abajo, en el salón de los Kaminsky y en 100 millones de salones más, un silencio que duró lo que dura un corazón entre dos latidos, y entonces se oyó la voz de Neil Armstrong, tranquila, casi suave, la voz de un hombre que acaba de hacer lo imposible y no quiere que se le note el temblor en la garganta. Houston, aquí base tranquilidad, el higo las ha alunizado. En Houston, la sala estalló, hombres hechos y derechos abrazándose, gritando, dando puñetazos al aire, encendiendo puros con las manos temblando, más de uno llorando, sin ninguna vergüenza, sobre su consola verde. El controlador que había cantado los segundos casi no podía articular la respuesta. Costó unos segundos que alguien recuperara la voz para contestar a la luna. Recibido. Base tranquilidad. Casi se nos pone la cara azul aquí abajo. Ya volvemos a respirar. Gracias. Y en un salón de Waltham, Massachusetts, una tejedora viuda de 44 años se dobló estadil hacia adelante, como si le hubieran quitado de golpe un peso de 100 kilos que llevaba meses cargando en la espalda. Se tapó la cara con las manos, esas manos, y se echó a llorar de verdad, con el pecho entero, con años de 3 de la madrugada saliéndole de golpe por los ojos, y Danny la abrazó por el cuello, riendo y gritando a la vez. «¡Lo hiciste, mamá!
¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!, sin sospechar siquiera que su madre, durante todo aquel descenso, había estado convencida de que lo había roto. Habían alunizado. Y déjame que te diga una cosa sobre el combustible, porque es de esas que erizan la piel. Según cómo se cuente, cuando el motor se apagó, en el depósito quedaba margen para apenas unos segundos más de vuelo. Segundos. Después de recorrer 380.000 kilómetros, después de cruzar el vacío durante 4 días, la primera nave de la humanidad se posó en otro mundo con el depósito prácticamente en las últimas. Un poco más de duda, un poco más de campo de rocas, y la historia que te estoy contando sería otra muy distinta. Esa noche, de madrugada, ya en la costa este de América, los 2 hombres se prepararon para salir. Tardaron horas. Había que revisarlo todo, ponerse los trajes, despresurizar la cabina. Danny se negó a irse a la cama. Dorothy tampoco habría podido dormir aunque hubiera querido. Así que madre e hijo se quedaron los dos en el sofá, con la tele encendida, esperando, mientras fuera, en la calle, se oían de vez en cuando gritos y voces. Los vecinos habían salido a los porches, algunos con la radio a todo volumen, otros mirando hacia arriba, hacia esa misma luna de siempre, que esa noche ya no era la misma. Y por fin, en la pantalla, entre rayas y sombras, se vio una figura blanca bajando muy despacio una escalerilla, y Neil Armstrong puso el pie sobre el polvo que Dorothy había visto correr un rato antes en la niebla gris, y dijo aquello que tú te sabes, aunque no hubieras nacido cuando lo dijo, que era un pequeño paso para un hombre, un salto gigante para la humanidad. Pero déjame contarte un momento más pequeño, más callado, que casi nadie recuerda y que a mí me gusta todavía más. Poco después de posarse, antes de salir, uno de los 2 hombres, Buzz Aldrin, pidió por la radio a todo el que estuviera escuchando en cualquier rincón del mundo que se parara un momento, en silencio, a pensar en lo que estaba pasando y a dar gracias, cada uno a su manera. Y allí arriba, en la luna, en aquel silencio absoluto, en secreto, Aldrin tomó un pedacito de pan y un sorbo de vino que había subido consigo. El primer alimento que tomó un ser humano en otro mundo fue ese, un gesto pequeño, humano, temblando dentro de una máquina de metal que habían cosido, entre otras muchas manos, las manos de mujeres como Dorothy. Dorothy no salió a la calle con los vecinos. Se quedó de pie en la ventana de la cocina, con Danny arrimado a su lado, mirando en silencio hacia arriba. Esa bola blanca de siempre, la de toda la vida, la que habían mirado su madre y su abuela desde las ventanas de los telares, entre turno y turno, sin imaginar jamás lo que su nieta acabaría cosiendo. Y ahora, por primera vez desde que el mundo es mundo, había hombres allí, de pie, respirando, vivos, y una parte de por qué estaban vivos, aunque casi nadie lo dijera nunca, aunque no saliera en los periódicos, aunque no les dieran medallas ni les hicieran fotos, estaba en unas mesas largas de un taller de Massachusetts. Estaba en las manos de unas mujeres a las que llamaban, medio en broma, las viejecitas, y que habían cosido, hilo a hilo, con lupa y con paciencia y con miedo, el pensamiento entero de una máquina. Dorothy bajó la vista y se miró las manos a la luz de la luna que entraba por la ventana, las mismas manos que habían tejido algodón, como su madre y como su abuela, las mismas manos que habían fregado platos y cambiado pañales y cerrado los ojos de su marido, y que ahora, sin acabar de creérselo, habían tejido también un pedacito de la luna. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó Danny, medio dormido ya, apoyado en su hombro. Dorothy tardó en contestar. ¿En qué menos mal?, dijo por fin, muy bajito. ¿En qué menos mal, que salió bien? Y no dijo nada más, pero por dentro pensó una cosa que ya no la abandonó nunca, ni siquiera las noches en que seguía despertándose a las 3 de la madrugada, aunque ahora ya sin miedo. Pensó, yo, Dorothy Kaminsky, hija y nieta de tejedoras, viuda, obrera, don nadie, puse un hilo, uno de mis hilos, en el sitio exacto, y aguantó todo el peso de la luna. Todo lo que te he contado de la misión es verdad. El Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969 sobre un cohete Saturno V y alunizó el 20 de julio en el Mar de la Tranquilidad. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins existieron y viajaron los 3. Collins se quedó orbitando solo en la Columbia, perdiendo la radio cada vez que pasaba por detrás de la Luna. Es verdad que durante el descenso saltaron las alarmas 1202 y 1201. El ordenador estaba saturado porque un radar se había quedado encendido de más, y no porque nada estuviera roto. Es verdad que un joven de 24 años, Jack Garman, tenía bajo el cristal de su mesa una lista de códigos de alarma escrita a mano, y que gracias a ella el control de Houston decidió seguir, que quien dio el go fue Steve Bales, de 26 años, bajo la dirección de vuelo de Jim Kranz. Es verdad que la ingeniera Margaret Hamilton, del laboratorio del MIT, había diseñado el programa para que, al saturarse, soltara las tareas menos importantes y siguiera con el aterrizaje.
Por eso el ordenador se recuperó en lugar de bloquearse. Es verdad que Armstrong tomó los mandos a mano para esquivar un campo de rocas y posó el módulo con el combustible casi agotado. Es verdad la luz de contacto, la frase «Aquí base tranquilidad, el Eagle ha alunizado» y la comunión secreta de Buzz Aldrin. Pan y vino, el primer alimento tomado por un ser humano en otro mundo. Y es verdad, aunque suene a cuento, lo más bonito de todo, que el programa de aquel ordenador no se grababa, se tejía a mano. Hilo de cobre a través de anillos magnéticos, por dentro un 1, por fuera un 0, cosidos uno a uno, decenas de miles de veces. Y ese trabajo lo hacían mujeres, muchas de ellas antiguas tejedoras de la industria textil de Nueva Inglaterra, en talleres como el de Raytheon. Los ingenieros llamaban a aquel método, medio en broma, LIOL, por Little Old Ladies, las viejecitas. Sin sus manos no había luna. De Dorothy Kaminsky, en cambio, la historia no guarda registro, porque es de ficción. Su marido Frank, su hijo Danny, su miedo, el hilo que creyó perder, esa tarde de domingo delante de la radio, todo eso lo he imaginado yo. Pero mujeres como Dorothy las hubo a cientos, con nombre y apellido, inclinadas sobre aquellas mesas, sosteniendo con los dedos algo que el mundo entero admiró sin llegar a saber jamás quién lo había cosido. Este episodio es para ellas. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Yo soy Tessa, y esto ha sido Días de Entonces. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte el próximo viaje, y déjame en los comentarios a qué época y a qué lugar te gustaría que viajáramos la próxima vez. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate.